mi empresa va a ser de costura, yo voy a arreglar ropa. ¿Y qué necesito? Y necesito una máquina de coser. Entonces, la máquina de coser va a ser un elemento de capital de mi empresa. Ahora, que esa máquina de coser yo la compre sacando plata al bolsillo y comprándola es una opción. Pero también puedo conseguir la máquina de coser sacando un crédito en 24 cuotas y comprándome la máquina. Pero yo siempre voy a necesitar capital propio o ajeno, obtenido de mi bolsillo o obtenido de recursos que yo diseñe de dónde obtenerlo. ¿No es cierto? El capital es indispensable para el desarrollo de un emprendimiento. Porque yo no solamente eventualmente voy a necesitar una máquina o algo vinculado a la actividad que estoy por desarrollar, sino que también para desarrollar esa actividad voy a necesitar insumos. Si mi emprendimiento va a ser plantar lechuga, voy a necesitar una pala y un rastrillo, algo para cultivar la tierra, pero también después voy a tener que comprar semillas para que al plantarla después salga la planta. O sea que siempre yo voy a necesitar capital para el desarrollo de un emprendimiento. El segundo elemento es el trabajo. O sea que, ojo que en estos elementos no hay orden de prioridad. No es que uno es más importante que el otro. Entonces, voy a tener que disponer de un capital y voy a tener que disponer de una fuerza laboral para hacerlo. Si mi empresa va a ser de costura, y yo necesito, o yo tengo que coser o alguien tiene que coser por mí, ¿no es cierto? Si voy a plantar lechuga, no solamente tengo que tener la semilla y eso, sino tengo que tener a alguien que trabaje la tierra, yo u otro. O sea, la fuerza laboral, el trabajo, es necesario para desarrollar la empresa o el emprendimiento. Y la tercera cuestión es la organización. O sea, la esencia de la empresa es organizar el capital y el trabajo en pos de desarrollar un objetivo. Ustedes ven que hasta aquí es todo abstracto. O sea, necesito capital, sí, una cosa tangible, necesito la fuerza laboral y necesito coordinar eso. Yo necesito dirección, necesito dirigir, ¿no es cierto? Para plasmar la idea de labor, digamos, que yo haya diseñado. Entonces, el empresario es un emprendedor, ¿no es cierto? Es un emprendedor que diseñó, que tuvo una idea de desarrollar un emprendimiento siempre basado en la posibilidad que hizo los estudios económicos, ¿no es cierto?, de que eso va a tener rentabilidad. El lucro o la renta es un factor indispensable, una consecuencia indispensable del funcionamiento de una empresa. O sea, la empresa no es una organización sin fines de lucro, digamos, están las organizaciones sin fines de lucro. Yo hago una ONG para ayudar a los chicos que vienen retrasados en la escuela, esa es una organización, yo voy a tener que poner todas las mismas cosas, voy a tener que poner capital, voy a tener que poner quien trabaje y voy a tener que poner organización, pero la finalidad no es el lucro. La finalidad de la empresa sí es el lucro. Porque en el sistema capitalista, las empresas son los factores de producción, o sea, son las que producen. Y el conjunto de la producción, ¿no es cierto?, de la multiplicidad de empresas que existe en un país, genera la producción de ese país.
¿no es cierto? Entonces, hasta ahí el concepto un poco de describir el concepto de empresa. Ahora, cuando hablamos de sociedad, ¿las empresas de quién son? Las empresas son propiedad del emprendedor, que puede ser una persona única o varias personas. Lo puedo hacer solo, lo puedo hacer juntándome con un socio, ¿no es cierto? O sea, Rolón con Leiva y con Carballo hacen una empresa, ¿no es cierto? Entre los tres. O sea, serán socios en el emprendimiento, ¿no es cierto? Serán los dueños de eso. Entonces, el dueño puede ser, o va a ser, seguramente, tiene que ser, porque toda empresa tiene que tener un dueño, una persona o un conjunto de personas. Si es una persona, lo puede hacer a título personal. O sea, yo, Rafael González, hago una empresa y la empresa es mía. Le pongo un nombre de fantasía o le pongo mi propio nombre o digo Rafael González y digo, le agrego a qué me dedico. Ahora, si yo voy a constituir una sociedad, si tengo socios, tengo la posibilidad, para hacer una sociedad, y ese conjunto de personas es el que va a ser el dueño de la empresa, ahí tengo que constituir una sociedad, y la sociedad será una persona jurídica, ¿no es cierto? O sea, hay personas físicas y personas jurídicas. La persona física, la persona de carne y hueso que tiene un DNI, digamos, que nació un día y que se va a morir algún día y que vive, y esa persona puede ejercer el comercio si es mayor de edad, hábil, digamos, sabe leer y escribir y tiene todos los atributos que la ley exige para que una persona ejerza el comercio. Ahora, esa persona puede ser dueña de la sociedad, pero un conjunto de personas pueden constituir una persona jurídica, ¿no es cierto? Y esa persona jurídica puede ser dueña del emprendimiento. Entonces ahí es donde aparecen las sociedades. Para yo asociarme con otro y constituir una persona jurídica, la ley en la Argentina establece que esa asociación entre personas para el ejercicio del comercio no es libre, sino que yo debo encasillar la persona jurídica que voy a constituir en uno de los formatos que la ley establece para la persona jurídica. O sea, la ley 19.550 estableció un número determinado, son 7 de sociedades que pueden constituirse en el marco legal de la República Argentina. ¿Qué son? Esas 7 sociedades son la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de capital e industria, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y la sociedad anónima de capital mayoritario estatal. Esas son las 7 sociedades. Para cada una de esas sociedades, la ley establece el formato, la forma de constituirse, las responsabilidades de los socios, la disolución, la designación de autoridades, todo. O sea que la ley 19.550 en su primera parte habla de sociedades en general, de normas que rigen para todas las sociedades, cualquiera sea su formato. Y después habla en particular de cada uno de estos tipos de sociedades. Eso es lo que ustedes van a estudiar y van a leer en el material didáctico. Las sociedades, bueno, la más sencilla, la más elemental de todas es la sociedad colectiva. Lo importante, digamos, lo que ustedes tienen que tener claro en la constitución de cada sociedad
un tema son las responsabilidades. Entonces vamos a pasar revista en las responsabilidades que uno asume en cada uno en la sociedad. En la sociedad colectiva, los socios son solidarios, subsidiarios e ilimitadamente responsables. ¿De qué? De las obligaciones que asuma la sociedad. Porque cuando yo constituyo una persona jurídica, esa persona jurídica, si bien no es una persona física, a los efectos comerciales funciona como tal. O sea, adquiere obligaciones, adquiere compromiso, opera comercialmente bajo el nombre que yo le ponga a la sociedad. ¿No es cierto? En la sociedad colectiva, ¿qué papel tienen los socios en relación a la sociedad? Los socios son solidaria, subsidiaria y ilimitadamente responsable. Esas tres palabritas son muy importantes que ustedes tengan, digamos, que tomen razón de ello. Porque las personas físicas son ilimitadamente responsables. O sea, si yo hago un emprendimiento a mi nombre, todo mi patrimonio está jugado a ese emprendimiento. O sea, no tengo salida, no puedo limitar, digamos, mi responsabilidad frente al emprendimiento que encare. Ahora, ¿qué pasa cuando yo constituyo una sociedad? Que no todos los socios son iguales. O sea, que podemos hacer una sociedad entre dos o entre tres y uno tiene un patrimonio importante y los otros dos son unos secos, digamos, ¿no? Ahora, ¿pueden asociarse? Sí. Y tienen que poner cuáles son los límites de su asociación y cuáles son sus responsabilidades. Si la sociedad que constituyo es una colectiva, ¿qué quiere decir que los socios son solidarios? Solidario quiere decir que todos responden por todo. O sea, si la sociedad tiene un problema, ¿no es cierto? Y un tercero viene contra los bienes de la sociedad, si los bienes de la sociedad no alcanza, va contra los bienes de los socios. Y ahí yo no puedo decir, no, pero mire, yo tengo nada más que el 30%. Yo respondo, no, señor, usted es solidario. Si los otros dos son secos, yo voy contra todo su patrimonio. Entonces, eso quiere decir que son solidarios. Entonces, ¿a quién no le conviene una sociedad de esa? No le conviene cuando los socios son de distinta envergadura patrimonial, porque al que tiene más puede llegar a perder más, independientemente de la participación que tenga la sociedad. Eso quiere decir solidario. ¿Qué quiere decir subsidiario? Subsidiario quiere decir de que si bien los terceros pueden ir contra el patrimonio de los socios, primero tienen que ir contra el patrimonio de la sociedad. ¿No es cierto? O sea, cuando se agota el patrimonio de la sociedad, yo puedo ir contra el patrimonio de los socios y ahí sí, al barrer, no importa la participación que cada uno tenga en la sociedad, voy contra el que pueda y tenga, digamos, ¿no? Eso quiere decir subsidiario. Y bueno, ilimitado, ya su nombre lo dice, no hay límite para ir contra los bienes de los socios, digamos, ¿no? Todos responden independientemente de su participación en la sociedad en forma ilimitada. Por eso es que no van a encontrar sociedades colectivas en la habitualidad del trabajo de la relación comercial, digamos, ¿no? Que es la sociedad más básica, más simple, más elemental. Bueno, después está la sociedad en comandita, que también es bastante poco utilizada, digamos, donde hay dos tipos de socios, el comanditado y el comanditario, donde unos tienen, digamos, la administración de la sociedad y los otros solamente aportan el capital. No, es una sociedad muy, muy ocupada también. Después viene la sociedad capital-industria, que tampoco es la sociedad del herrero, digamos, se dice.
que es la sociedad donde el capitalista, para decir, a ver, el que pone el capital pone la atornilladora, la máquina de soldar, la autógena, y todos los elementos y materiales, y el otro, el herrero, pone el trabajo, digamos, ¿no es cierto? Y son socios, capital e industria, digamos, ¿no? También tienen distintos tipos de responsabilidad. Tampoco es muy aplicable, obviamente, a la actividad nuestra. Y después viene la sociedad de responsabilidad limitada, ¿no es cierto? Que esa sí es una sociedad muy utilizada en el ámbito de la construcción, donde los socios son responsables hasta el monto del capital aportado. O sea, hay una limitación de la responsabilidad. O sea, los socios responden hasta el valor del capital aportado. No quiero detenerme mucho, después viene la sociedad anónima, que también es una sociedad, un tipo de sociedad muy utilizada en lo nuestro, donde los socios aportan capital, digamos, y son el responsable por el capital aportado, y la diferencia es que ese capital, digamos, después lo vamos a ver, puede transferirse, el capital puede cambiar de manos, por alguna forma decirlo, ¿no? O sea, el capital aportado se representa en acciones, y esas acciones pueden ser vendidas, transferidas a otro, etc. Y bueno, después viene la sociedad comandita por acciones, tampoco muy utilizada en nuestro esquema, que es lo mismo que la comandita simple, pero ahí la parte de capital se divide en acciones, como si fuera una sociedad anónima. Y después viene la sociedad de capital mayoritario estatal, que es aquella en la cual el Estado tiene mayoría de capital. O sea que, consecuentemente, tiene el control de la sociedad. En la legislación argentina, la dirección de la sociedad está conceptualmente profesionalizada. O sea, no hace falta ser socio para dirigir una sociedad. O sea, yo tengo una sociedad anónima, y el directorio de la sociedad anónima no necesariamente tiene que estar compuesto por los socios, puede estar compuesto por terceras personas, ¿no es cierto?, que la asamblea societaria designa. Después hay una clasificación básica de sociedades, que son hablar de lo que son las sociedades de personas, de lo que son las sociedades de capital. Por la forma como está redactado el material didáctico y todo, hay una tendencia que por ahí, bueno, no terminan de entender este concepto y dicen, las sociedades de personas son aquellas en las que todos se conocen. Bueno, sí, son pocos socios y todos se conocen. Y en la anónima también a veces son 3 socios y se conocen todos, digamos, ¿no? El tema de la sociedad de personas va más allá conceptualmente. Y eso en nuestra actividad profesional, digamos, empresaria, es importante. A ver, vamos a suponer que Bren, La Rosa y yo constituimos una sociedad. Hacemos una sociedad anónima entre los 3, el 33% cada uno, de construcción. ¿Está? Y hacemos una sociedad de responsabilidad limitada, ¿no es cierto? O sea, los socios son Bren, La Rosa y yo. En el estatuto de la sociedad figura que los socios de esa sociedad son Bren, La Rosa y González. ¿Qué pasa si yo vendo mi parte o salgo de la sociedad o hago cualquier modificación? Se modifica el estatuto, porque esta sociedad es de personas. O sea que la sociedad
existe con la participación de Bren, La Rosa y González. Si González se quiere ir, terceros ajenos a la sociedad que tengan un interés en la sociedad, o sea, que sean proveedores, contratistas, la sociedad le deba, lo que quiera hacer, pueden oponerse, digamos, a esa modificación de la composición social. ¿Por qué? Porque las personas como tal forman parte de la esencia de la sociedad, ¿no es cierto? O sea que si yo me voy de la sociedad, puede venir un señor y decir, mire, yo tengo que, obviamente, voy a hacer una modificación de estatuto para salir yo de la sociedad, arreglaré con los socios, la cuestión económica es otra cosa, pero yo voy a tener que publicar que yo me fui y eventualmente que entró otro en mi reemplazo o nadie, ¿no es cierto? Y que quedó Bren y La Rosa. Entonces viene un tercero, viene Cecilia Rolón, que es acreedora de la sociedad, y dice, no, un momentito, usted, González, se va, sí, ¿y quién queda? Leguiza y... No, yo no estoy de acuerdo. ¿Hasta dónde se puede poner? Mire, primero arreglen conmigo, páguenme lo que me deben, y después si quieren, divídanse. ¿Por qué? Porque las personas forman parte de la esencia social. Entonces, no, yo, si eran estos tres, estoy de acuerdo, pero yo ahora a los otros dos no lo conozco mucho, aparte no sé su patrimonio, que yo no quiero. Si esta se modificó y ya no es, cambió, no es lo mismo. Entonces, las sociedades de personas, o de interés también se llaman, son sociedades donde las personas que la componen forman parte de la esencia social, ¿no es cierto? Y un tercero ajeno, ¿no es cierto?, tiene en cuenta eso a los efectos de mantener negociaciones con la sociedad. En cambio, si los mismos tres tuviéramos una sociedad anónima, es una sociedad de capital y no de personas. O sea que constituimos la sociedad. En el momento de la constitución aparece quiénes son los socios capitalistas, digamos, los que aportan el capital. La sociedad funciona, pero el día de mañana yo puedo agarrar y vender mis acciones a un tercero. Y nadie se va a enterar que yo vendí mis acciones a un tercero. O sea, se enterará el día que venga la sociedad, es la misma sociedad, digamos, ¿no? Con Bren, La Rosa y González, y un día viene el tipo y dice, ¿está el señor González? No, el señor González no está, hace un año que no está. Está el señor Pérez, que González le vendió a Pérez. Y listo, ya está, la sociedad no cambió, el capital no se achicó, cambiaron los socios, pero los socios son capitalistas que nos hacen a la esencia de la existencia de la sociedad. Estos conceptos a veces son un poco difíciles de conseguir porque, todas las sociedades con las que ustedes pueden llegar a tener contacto en la vida diaria, todas las pymes, son sociedades donde están identificadas las personas que son dueñas, digamos, ¿no? O sea, por más que uno no tenga un estatuto y la última asamblea en la mano, sabe, ¿no? Esto es de fulano, y el que está en el esquema de negocio y en un sector en particular está al día de esa cuestión. El que es distribuidor mayorista sabe si tal empresa mayorista cambió de capital o se fue el dueño o vendió su parte. Eso es una cuestión que la gente está al tanto. Si bien, eventualmente, según el tipo de sociedad, puede o no resultar oponible por parte de un tercero con interés. Entonces, lo que yo quiero que vean bien, aprendan todas las tipologías de las distintas sociedades, el concepto de sociedad en general, tengan siempre en cuenta que lo que están constituyendo ustedes con una sociedad es una persona jurídica, y esa persona jurídica va a ser la dueña del emprendimiento que
un concepto económico, digamos, algo como una intelequia intangible, una cosa que yo quiero hacer, ¿no es cierto? Y la hago con la finalidad del lucro, y el dueño de ese emprendimiento puede ser una persona física o una persona jurídica constituida de cualquiera de las 7 formas, ¿no es cierto?, que la ley establece para la constitución de sociedades. Van a encontrar, obviamente, una gran cantidad de información acerca del funcionamiento. Pongan mucho el acento en la sociedad de responsabilidad limitada y en la sociedad anónima. Hagan las preguntas de las cosas que no entienden. Y van a encontrar a continuación de esa 2 digamos, institutos importantes en el tema societario y comercial, que es el concurso y la quiebra. ¿No es cierto? Que la unidad forma parte de la unidad de las sociedades, porque comercialmente es muy importante. Si ustedes tienen un negocio, si ustedes hacen un emprendimiento, el éxito no está garantizado. O sea, el emprendimiento puede ir bien y puede ir como la mona, y hay mucha gente que se hunde, que cierra, que quiebra, ¿cuál es la ley? Trata de proteger la existencia de la unidad económica. ¿Por qué? Porque ustedes piensen que la economía de un país crece al compás de lo que crecen cada una de las células que son las empresas grandes o chicas que realizan la producción de bienes y servicios. Entonces, ¿a qué atiende la ley? Que todo ese conjunto no se muera, digamos, parcialmente, no se enferme. Entonces, si una empresa entra en dificultades, la ley prevé un procedimiento que es el procedimiento de concurso. Lean, porque por ahí es un pasaporte cuando dicen eso, a volver en el próximo turno, digamos. Hay vocablos que ustedes lo asimilan a cosas que son muy nuestras de nuestra profesión. Concurso lo asimilan con concurso de concursar un cargo docente o de concursar un proyecto. No, este concurso no tiene nada que ver con eso. El concepto societario y económico de concurso es que puede haber un momento en la vida de la sociedad donde yo me veo imposibilitado de cumplir con mis obligaciones. O sea, que yo tengo obligaciones presentes que no puedo cumplir. Presente quiere decir que en el día de hoy yo tendría que cumplir con determinadas obligaciones pecuniarias y no tengo los recursos para hacerlo. No importa que tenga recursos que van a ser futuros, no. Hoy hay un conjunto de personas que puede exigirme que yo pague una cosa y yo no tengo para pagar. Hoy no tengo para pagar. Entonces, ¿qué es lo que busca la ley? La ley busca de que no aparezcan todos los acreedores, ¿no es cierto? Pateen la puerta, entren ahí, a mí me debe, yo me llevo esta computadora, no, yo me llevo este escritorio, y saqueen la empresa tratando de cobrar su acreencia. Entonces la ley le da la posibilidad a la empresa a que se concurse. ¿Qué quiere decir se concurse? Es un proceso judicial, donde yo, ¿a quién le voy a decir, señor, no puedo pagar? Al juez. Digo, señor, no puedo pagar. Y me presento y digo, mire, yo debo todo esto y tengo todo esto, pero hoy, lo que debo hoy, temporariamente, no lo puedo pagar. Entonces, para que no se me vengan todos encima, yo quiero abrir un concurso. Bueno, hay un procedimiento judicial en el cual el juez designa un síndico. Ese síndico, ¿qué hace? Llama a todo lo que dicen que la sociedad le debe,
y llama a todo lo que le deben a la sociedad, hace un raconto de los créditos y de las deudas y comienza un proceso para tratar de solucionar el problema, y el concursado, o sea, el que se presentó, hace una propuesta de cómo les va a pagar a los acreedores. Y esa propuesta que él hace a los acreedores puede ser aceptada o no por los acreedores en una asamblea, y si es aceptada, bueno, se sigue. La empresa, mientras tanto, sigue con su operatividad, que es una de las cosas que permite que persigue la ley, digamos, de que no se corte la cadena productiva. Y bueno, hay mucha tela para cortar en esa, cómo se vota en el concurso, cómo son, quiénes tienen privilegios, quiénes no, pero más o menos ese es el procedimiento. Y si los acreedores no aceptaran la propuesta del concurso, o si el concurso fuera inviable de alguna manera, ahí procede la quiebra, se decreta la quiebra, y con la quiebra directamente se liquidan todos los bienes, se venden al tercero, se rematan, lo que sea, y el producido de eso se distribuye entre los acreedores hasta que se agote el capital de la sociedad. Ahí funciona el tema de la responsabilidad limitada, por ejemplo. Sí, se agotan los bienes de la sociedad, pero eventualmente si los socios tienen un patrimonio ajeno a la sociedad, ese patrimonio no es afectado en el concurso ni en la quiebra. Entonces, esta es una unidad que yo le pido, y por eso, si bien hoy no correspondía hablar de esto, porque es el tema que tendrían que leer en esta semana, me parecía interesante hacer estas apreciaciones antes que lo lean y ver qué dudas le generan. Cuando lean esto, lean la cápita de preguntas y respuestas que tiene el material didáctico, porque también es cierto de que tienen que leer eso, porque si no preguntan por ahí lo mismo que ya preguntó otro, digamos, ¿no? O sea que sus dudas ya son las dudas que otros han tenido. Entonces, si otro ya la tuvo, tome la respuesta que se le dio para esas dudas. Así que con esas consideraciones vamos a volver sobre el asunto en la clase que viene, si es que hay preguntas, sobre todo para aclararla. En el encuentro del próximo miércoles, siempre acuérdense que el próximo encuentro tampoco va a ser el lunes, va a tener que ser el miércoles, porque se me complicó y tuve que viajar el lunes y tengo que volver a viajar otro lunes, con lo cual corrí la clase para el miércoles. Vamos a hacer con eso. Y fíjense un poco, porque nos están quedando todos los lunes de junio para terminar el 28. ¿Estamos? Cortito, y anticipo a que lean, por favor. Me parece que andan bastante perezosos, a pesar de que han tenido fines de semana largos y demás hierba. El nivel de consulta ha bajado abruptamente, digamos, ¿no? Pero creo que se puede llegar a levantar con este tema. Y bueno, y se tendrían que haber levantado un poco con impuestos y esas cosas, así que agilicen un poco la cabeza, muevan el cerebro, dejen de ir a fiestas clandestinas, cuídense, saben que la cosa está bastante pesada, así que es importante que no se enfermen. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera abrir micrófono? Creo que estamos, profe. Bueno, listo. No, gracias, profe.
Gracias, profe. Chao. Adiós, adiós.